¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de Keto Mona. Yo soy Monse y hoy vamos a hablar de las grasas. Hoy vamos a hablar de las grasas y de sus funciones. Hay 5 funciones distintas en las grasas y la 5 es mi favorita. Hay varios tipos de grasas, algunas son saludables y otras no. Así que quedaros muy atentos porque vamos a hablar de qué grasas son las que debes de consumir y qué grasas son las que debes de salir huyendo. La grasa bioquímica es un término genérico que utilizamos para referirnos a varios tipos de lípidos. Aunque normalmente nos referimos a los acilglicéridos, en los que 1, 2 o 3 moléculas de ácidos grasos están adheridas a una molécula de glicerina. Estos son conocidos como monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos. Quizá el que más te suene, y sobre todo si estás en alimentación cetogénica, sean los triglicéridos por el MCT. El MCT son ácidos grasos de cadena media que se difunden pasivamente del tracto gastrointestinal al sistema porta sin requerir ningún tipo de transformación, como ocurriría con los ácidos grasos de cadena larga o muy larga. El aceite de MCT proviene del coco, aunque es inoloro y no tiene sabor a coco tampoco, y son cetonas exógenas. Esas cetonas exógenas te ayudarán a tener una cetosis más profunda, o si estás iniciándote en alimentación cetogénica, te va a ayudar a entrar en cetosis más rápidamente. Te voy a dejar aquí en comentarios fijados algunos de los aceites de MCT que utilizo yo y que mejor me han funcionado. Dicho esto, hablemos de los tipos de grasa y ten cuidado porque el último te va a dar mucho miedo. Los tipos de grasa que todo el mundo conocemos son las grasas saturadas, las grasas insaturadas, las grasas monoinsaturadas, las poliinsaturadas y las grasas trans. Las grasas saturadas también son conocidas como las grasas sólidas, ya que permanecen en estado sólido a temperatura ambiente. Estas grasas las podemos encontrar en las carnes, en la mantequilla, en embutidos o en quesos grasos, por ejemplo. Las grasas insaturadas las encontraremos en estado líquido, pero las podemos encontrar, por ejemplo, en el salmón, en el aguacate, en las nueces o en las almendras. Podemos encontrarlas también en las aceitunas o en las sardinas. Otras de las grasas que podemos encontrar, como ya hemos dicho, son las grasas monoinsaturadas y las poliinsaturadas. Este tipo de grasas tiene una característica y es que a temperatura ambiente son líquidas, pero cuando se enfrían empiezan a solidificarse. Un claro ejemplo de eso sería el aceite de coco. El aceite de coco, cuando lo tenemos a temperatura ambiente, lo vemos que está en estado líquido, pero cuando empieza a enfriarse vemos que se queda sólido y tenemos que calentarlo si lo queremos dejar líquido. A pesar de que tiene una gran cantidad de grasas monoinsaturadas, el 87% de las grasas del aceite de coco son grasas saturadas. También podemos encontrar este tipo de grasas, las monoinsaturadas y las poliinsaturadas, en, por ejemplo, el salmón, en el aceite de oliva virgen. También podemos encontrar este tipo de grasas en algunas nueces y en algunas semillas. Vamos a ir a por el último tipo de grasa, pero antes... ¡suscríbete! Eso ha quedado guay también. Bueno, dicho esto, vayamos a por el último tipo de grasa. Las grasas trans, también conocidas como las grasas hidrogenadas. Lo primero que te voy a decir sobre estas grasas es ¡corre! O sea, cuando veas este tipo de grasas de verdad, huye y no mires atrás. Este tipo de grasas son las de verdad dañinas. Las grasas que hemos visto hasta ahora son grasas saludables, son nuestras amigas, nos van a ayudar, pero las grasas hidrogenadas son lo peor. Y de hecho son las grasas que hemos creado nosotros, el ser humano. Te voy a hablar de las grasas hidrogenadas, quédate. Las grasas hidrogenadas eran grasas que antiguamente se utilizaban para la industria, pero como había un gran excedente, había mucho stock y mucho desecho, dijeron, todo este desecho que hay aquí, ¿qué podemos hacer con él? Le hicieron un tratamiento y a través de eso lo transformaron para que ahora tú te lo vayas a comer. Eso hace que enfermes y que estés consumiendo grasas de las que de verdad no deberías de estar consumiendo, puesto que estas sí son realmente dañinas y perjudiciales para la salud. Este proceso del que te he hablado consiste en añadir hidrógeno a presión en presencia de níquel, que es el metal que se utiliza como catalizador de la reacción química.
Algunos ejemplos donde podemos encontrar este tipo de grasas trans o grasas hidrogenadas son las margarinas, la bollería industrial, las galletas, todos los tipos de galletas, los biscotes o la comida precocinada. Así que ten mucho cuidado porque ya ves que está presente en muchísimas partes del supermercado. Dicho todo esto, quiero decirte que las grasas son nuestras amigas, son súper saludables y son súper importantes para el correcto funcionamiento de tu organismo. Obviamente, aquí excluiríamos las últimas grasas de las que hemos hablado, que son las grasas trans o las grasas hidrogenadas. Las grasas en general, las saturadas, las insaturadas, las monoinsaturadas y las poliinsaturadas son muy beneficiosas para ti y para tu salud y por eso forman parte de la base alimenticia cetogénica o keto. Si quieres conocer cuál es la pirámide keto y cómo implementarlo en tu vida, aquí te dejo el link a este vídeo maravilloso. Si no lo has visto ya, corre a verlo. Las grasas tienen numerosas funciones para tu organismo. Veamos las 6 funciones principales de las grasas. La 5 te va a resultar muy útil. La primera de todas creo que es la más importante. Y es que las grasas deberían de ser la principal fuente de energía para el ser humano. No tiene sentido que la principal fuente de energía sean los carbohidratos, ya que la capacidad de almacenaje que tenemos de glúcidos es muy pequeñita. Vamos a compararlo con un camión, porque yo creo que lo vamos a ver muy claro. La carga de un camión sería la cantidad de grasas que podemos llegar a almacenar en nuestro cuerpo. Ya ves que la carga de un camión es enorme en comparación al depósito de gasolina. El depósito de gasolina es pequeñito y eso sería lo que podemos almacenar de glucosa, de glúcidos, ¿vale? Por tanto, no tendría sentido estar trabajando como fuente principal algo tan pequeñito teniendo algo tan grande. Ya eso nos dice mucho de que nuestra base de la pirámide tendrían que ser las grasas. No te preocupes además porque aunque tu base de la pirámide sean las grasas, vas a seguir fabricando glucosa a través de la gluconeogénesis, ya hemos hablado en otros vídeos de eso que puedes ir viendo, y vas a tener ese plus de energía que los carbohidratos o los glúcidos, la glucosa te va a dar. ¿Por qué? Porque aunque tu principal fuente de energía sean las grasas, si en un momento dado tienes que huir o tienes que correr detrás de algo o necesitas ese plus de adrenalina, tu hígado va a convertir el glucógeno en glucosa para darte esa adrenalina que necesitas extra. Así que no te preocupes porque vas a tener toda la energía que necesites en cada momento. Otra de las funciones de las grasas es proteger nuestros órganos. No confundamos esta grasa con la grasa visceral. La grasa visceral no es nada saludable y debemos de eliminarla. Desgraciadamente, mucha gente, incluso muchos médicos, te dirán que para eliminar la grasa visceral, como por ejemplo el hígado graso, tienes que eliminar las grasas. Pero nada más lejos de la realidad. La grasa no provoca grasa visceral. Lo que provoca la grasa visceral son los carbohidratos. Así que si tienes el hígado graso, por ejemplo, tienes que eliminar los carbohidratos de tu vida o bajarlos al mínimo. Eso tiene una explicación científica muy sencilla. Lo voy a simplificar al máximo para que se entienda bien. Cuando comes carbohidratos no tienes acceso a la descomposición de las grasas. ¿Por qué? Porque tu cuerpo regula solo la glucosa. Es tan esencial que se encarga él de regular la glucosa a través de la gluconeogénesis del hígado. Por tanto, cuando tú consumes carbohidratos y hay un pico de glucosa en sangre, hay una toxicidad en la sangre. Por tanto, tu cuerpo lo que hace es almacenar las grasas y no quemarlas porque la prioridad en ese momento es bajar ese pico de toxicidad. Por tanto, lo que hace es quemar los glúcidos, quemar la glucosa que tú has puesto de más en tu cuerpo. No sé si lo he explicado muy bien. Lo vuelvo a repetir. Cuando tú comes carbohidratos haces un pico de glucosa en sangre. Ese pico de glucosa hace que haya una toxicidad en la sangre. Por tanto, al haber un grado de toxicidad, tu cuerpo lo que hace es quemar esa glucosa para bajarla lo antes posible. Al quemar esa glucosa, tu energía viene de ahí y no viene de las grasas. Por tanto, como no viene de las grasas las está almacenando y está convirtiendo esos glúcidos, esa glucosa, en grasas. Esa grasa se va almacenando alrededor de los órganos y forma la grasa visceral.
Por tanto, si quieres eliminar la grasa visceral, deberás de eliminar los carbohidratos o reducirlos al mínimo para que la grasa visceral disminuya. En ausencia de carbohidratos, tu cuerpo va a catabolizar las grasas, va a quemar las grasas y por tanto va a desaparecer tu grasa visceral. Otra de las funciones súper importantes de las grasas es que absorben y movilizan las vitaminas A, D, E y K. Estas vitaminas son liposolubles, significa que necesitan de las grasas para ser transportadas y absorbidas. Por tanto, necesitamos el colesterol, que son las lipoproteínas que transportan colesterol y este tipo de vitaminas a través del torrente sanguíneo. Si te preocupa el colesterol, no te preocupes, porque el colesterol es vida. Es muy importante tener buenos niveles de colesterol. Y es tan importante el colesterol que te voy a hacer un vídeo explicándote la importancia del colesterol y cuándo debes preocuparte y cuándo no. Y vamos a por la quinta y mi favorita de las funciones de las grasas, y es que las grasas dotan de palatabilidad a los alimentos, haciéndolos más sabrosos y más apetecibles. Además, las grasas son extremadamente saciantes y eso va a hacer que tu ansiedad y hambre se reduzcan al mínimo. Por tanto, te va a ser mucho más fácil controlar tu peso, la ansiedad que tienes habitualmente y el hambre que puedas tener. Yo, de hecho, desde que estoy en cetosis, vivo sin hambre. Es maravilloso vivir así y dejar de ser esclava de los horarios de comidas, de tener hambre, de tener ansiedad siempre. Es fantástico. Así que si quieres iniciarte en una alimentación cetogénica, vete a este vídeo de aquí porque es una pasada, te va a encantar, vas a aprender un montón y vas a cambiar tu vida. Y una cosa sí quiero dejar clara, y es que debes elegir entre o las grasas o los carbohidratos. No podemos consumir las dos cosas a la vez porque podríamos tener problemas cardiovasculares. Por tanto, si vas a consumir alto en grasas, disminuye drásticamente los carbohidratos. Y si vas a consumir alto en carbohidratos, disminuye drásticamente las grasas. Una manera de comer más grasa sería, por ejemplo, utilizar fat bombs o cocinar con más aceite de oliva o más mantequilla. Puedes añadir otros tipos de grasas, pero si no llegas a los macros del final del día, siempre puedes añadir las fat bombs que te he dicho. Espero que hayas aprendido muchísimo acerca de las grasas y te veo en el siguiente vídeo. ¡Chao! Bueno, y si has llegado hasta este punto del vídeo, lo único que puedo hacer es agradecerte que ya lo hayas visto entero y pedirte que te suscribas a mi canal y bueno, te invito a ver el siguiente vídeo.